Hola a todos, soy Jorge Ufano de clasesdebolsa.com y en este vídeo vamos a tratar de ver las falsas rupturas que se producen sobre los últimos mínimos relativos, que cada vez son más frecuentes en algunos, sobre todo en futuros. Cada vez el mercado está, como sabéis, más inundado del sistema de trading, que intentan aprovecharse de diferentes estrategias, y cada vez está más de moda la estrategia de comprar cuando se rompe un mínimo relativo, intentando aprovecharse de una falsa ruptura, haber vendido un poquito antes de esa ruptura y comprar pues una vez que se rompe. Hay muchos mecanismos o muchos sistemas o estrategias en el mercado ahora mismo, ya no solo en futuros, también en algunas acciones, incluso también en gráficos diarios se puede ver. Cada vez es más lógico, o bueno, viendo cómo muchos libros de trading siempre nos han hablado de la ruptura de soporte, las rupturas de resistencias, que pues es el buen momento para entrar, justo si se rompe, justo un tick por debajo si se rompe un soporte. Pues como el mercado se va adaptando y realmente son personas que emplean estrategias y que intentan adaptarse a las estrategias que está viendo en el momento para intentar sacar provecho. Si la gran mayoría de las personas va a entrar, imaginaos que hay un soporte en los 7300 y la mayoría de las personas va a entrar en 7299, un soporte claro en 7300, pues hay gente que se puede sobreadaptar a esa estrategia que va a hacer tanta gente que ha leído en los libros que hay que vender en un determinado soporte. Entonces, una estrategia buena puede ser, si yo sé que si el mercado toca 7299 va a traer una racha de ventas muy grande porque van a saltar muchos tops, yo lo que voy a hacer es, si el mercado está oscilando, generamos el DAX a 7330 puntos, pues bien, si tengo mucha fuerza, tengo mucho poderío para poder ejercer sobre el mercado, lo que voy a hacer va a ser vender mucho en 7350, 7360, 7330, intentar llevar el valor a 7300 y cuando toque 7299 va a haber un tramo que muchas veces es cuestión de un minuto, 2 minutos o unos segundos incluso muy grande a la baja, porque van a saltar los stops de muchas personas que estaban intentando operar ese soporte. Y yo lo que voy a hacer es que justamente me voy a poner 7280 para justamente comprar en ese nivel que muy probablemente se toque por la fuerza que va a tener toda la gente que ha vendido. Y 7280 voy a poner muchísimas órdenes yo de compra para comprar 7280 y cuando toque 7280, 7285, 7290, 7295 y voy a dar salida, por decir así, voy a recomprar todo lo que vendí a precios superiores. Entonces fijaros como muchas veces esto es lo que se pone un poco falsas rupturas. Y fijaros en estas últimas semanas, por ejemplo, en el futuro del DAX han dado bastantes. Fijaros que después de la subida que tuvimos a finales de abril, pues el mercado tuvo bueno, una recaída, que es típica después de una subida, pues el mercado, como sabéis, va fluctuando, subida, bajada, o bajada, subida, no se mueve de forma plana. Y bueno, la recaída que hubo de la subida, como digo, en los últimos días de abril fue en 1 de mayo y el mercado tocó mínimos antes de rebotar fuertemente, más o menos en esta zona de aquí podéis ver que son los 7354,5. Fijaros cómo el mercado sube y la siguiente caída que tiene para marcar que mucha gente se está fijando en este mínimo, pues muchos para comprar justo por encima del mínimo de este día, del día 5 de mayo, para poniéndose un stop por debajo pues de ese mínimo. Muchos buscando esa estrategia y muchos otros buscando la estrategia de esperar a ver si rompe esta zona de mínimos para abrir cortos. Muchos sistemas operan así. Entonces, fijaros cómo el mercado justamente llega a esa zona, la bate, suele ser una vela rápida, si a lo mejor vamos aquí incluso es una vela de 1 minuto, 5 minutos, se llega, se bate por. Fijaros, bueno, aquí es una distancia que el mínimo, perdón, no lo habíamos visto bien, había dicho 7354, el mínimo había sido 7309. Se bate el 7309, como podéis ver aquí, más o menos 16 puntos, que es un 0,20% en DAX, y el mercado rebota fuertemente en las siguientes velas, aquí de 30 minutos, al alza. ¿Qué va a pasar? Vuelve a haber una nueva recaída, y fijaros cómo vuelve a ser un poquito mayor que la recaída que habíamos tenido, y otra vez el mercado vuelve a rebotar fuertemente. ¿Qué sucede? Bueno, que al día siguiente, por ejemplo, en el día de ayer yo tenía una operación bajista, muchas veces me lo planteo. Pasa que, bueno, tiene que ser tener fe en el sistema que ha creado previamente y luego, pues obviamente el mercado va cambiando con el tiempo, los agentes que operan son diferentes, los sistemas que entran son diferentes y tienes que también intentar readaptar un poco tu sistema con las nuevas tendencias que hay en el mercado, intentar que tu estrategia adaptarla a los nuevos operadores que están operando, los nuevos tiburones que están en el mercado en el que vamos a operar. Entonces, yo ayer tenía una estrategia abierta a corta, había una tendencia, fijaros,
diaria, el día de ayer empezó más o menos por aquí, pues la tendencia del día se tornó bajista y abrí una operación corta. Bueno, que sepáis que las operaciones que realizo para una cartera familiar que estoy llevando, las estoy replicando, es una cartera de 70.000 euros, estoy replicando las operaciones en mi Twitter, que si me buscáis es Jorge Ufano, me podéis buscar en Twitter, y bueno, pues ahí podéis ver las operaciones que realizo en tiempo real, en twitter.com/Jorge Ufano, ahí me podéis agregar o me podéis ver, bueno, aprovecho para hacer mi propia publicidad. Aquí me tendréis para, bueno, para ir viendo las estrategias y comentarios sobre el mercado y también sobre el mundo del póker, en el que también soy casi semiprofesional, me juego varios torneos importantes por el territorio nacional y muchos de los torneos, las jugadas que realizo, pues también las posteo aquí en Twitter. Lo tengo un poco mezclado entre bolsa y póker, pero bueno, tenéis todas las estrategias diarias que voy realizando. Y bueno, teníamos una estrategia ayer abierta y lo que me planteé, es decir, estamos aquí y yo, obviamente, cuando abro la estrategia, empieza la tendencia bajista, cuando rompemos este primer nivel más o menos de soporte, dejando un doble techo de la subida previa, que tampoco es muy grande, pues yo pienso que hay recorrido margen al menos hasta la zona de 7.250, donde podéis ver aquí que era la anterior, el anterior soporte, el anterior mínimo. Y yo sabía que en esta zona, hasta los 7.250 probablemente íbamos a bajar, íbamos a ir a probarlo, que muy probablemente lo superaríamos por poco y que justamente ahí rebotaríamos. Pero bueno, yo no cambié mi estrategia, que era, bueno, en este caso cerrar con el cierre de mercado este día, y aunque me caí tentado a justamente poner una orden de compra más o menos un poquito por debajo, vamos a poner que si la otra vez fueron 20 puntos, como vimos, pues unos 10 puntos por debajo del soporte, porque muy probablemente el mercado fuese a tentar ese soporte, fuese a probar que los últimos cortos, que estarían probablemente de muchos sistemas de especulación, si el mínimo había sido 7251,5, pues el 7249, 7248, 7247, 7245, un poquito el soporte más un pequeño filtro, y ahí cerrar mi operación, que venía desde arriba, desde los 7.370, si no recuerdo mal aproximadamente, y bueno, me hubiese llevado 130 puntos de DAX, que es una barbaridad. 130 puntos de DAX, estamos hablando de 3.000 euros aproximadamente. ¿Qué sucede? Que no lo hice al final. Bueno, fijaros cómo fue justamente el rebote. Bueno, vamos a verlo un poquito en el corto plazo. Justamente la caída así más o menos. Fijaros que la zona que teníamos marcada en los 7.250, el mercado venía ya cayendo fuertemente durante todo el día. Esto es un gráfico de un minuto. Y justamente se llegó a los 7.250. Las primeras bajadas fueron un poquito antes de ese soporte. Se subió fuertemente, se llegó a marcar 1.258 después de una bajada fuerte. Yo creo que yo esto de aquí es lo que le llamo todo el tramo muerto. El tramo que queda ya cuando la acción está ya muy cerca del nivel de soporte. Es como que la gente que va a comprar, ya nadie compra por aquí. Nadie compra 7.300, 7.290. La gente que va a comprar siempre cerca de la zona de soporte, es decir, o justamente un poquito por debajo del soporte, si son los sistemas estos modernos que digo que lo que buscan es esperar a que toda la gente descargue esos stops para comprar, o justamente un poquito por encima del soporte, 7.260, 7.265. Entonces yo creo que el tramo que yo le llamo muerto también pasa cuando hay subidas, es toda la zona de aquí. Toda esta zona, una vez que se parte este soporte de aquí, por ejemplo, que en el corto plazo había desempeñado algunas órdenes de compra, gente que está comprando cerca de este soporte, gente o sistemas que operan mucho más en el corto plazo. Una vez aquí se entra en zona muerta, y esta bajada es muy grande porque aquí, por muy pocas ventas que haya, no se va a encontrar presión compradora, porque la gente que quiere comprar está esperando zonas un poquito más abajo. ¿Qué sucede? Que por eso es muy bueno quizás tener un sistema que intente aprovechar estas zonas. De hecho, yo es lo que ahora mismo estoy estudiando, viendo sistemas de zonas muertas, por llamarlos así, que también y en subidas aún son más importantes, a mi juicio, si aún cabe, estas zonas muertas cuando se encuentran. Y como digo, el sistema, digo, el mercado iba bajando, aquí recupera y y de repente vuelve a bajar, vuelve a hacer una especie de doble suelo un poquito más abajo. Fijaros que aquí se vuelve a dar otra vez la controversia esta de un mínimo relativo un pelín más abajo, 7.258 aquí el mínimo, aquí 7.2565, 7.25, bueno, 7.2565 se rebota, que bueno, proporcionalmente en gráfica de un minuto es un rebote importante estos puntos. Se vuelve a recaer otra vez. Y como vemos, se vuelve y se marca mínimo, pues más o menos 20 puntos abajo, 7.232,5. Y de aquí, un rebote importante. Bueno, si no recuerdo mal, pues más o menos yo cerré la operación por aquí, el 7.2, y que no está mal, pero bueno, que podría haber ganado 30 puntos más, que son 750 euros. No obstante, yo no estoy a favor yo soy un operador tendencial y no estoy a favor de cerrar operaciones tendenciales que tengamos abiertas con beneficios
antes de que salte nuestro stop o antes de que la estrategia previamente establecida haya dicho que tenemos que cerrar. Por ejemplo, yo no me quedo con operaciones abiertas a fin de día, por lo tanto, el sistema es así y yo no voy a dejarme, yo voy a cerrar siempre antes del cierre, voy a cerrar mi estrategia. Pero sí que es verdad que algunas veces puede ser interesante, en algunas ocasiones en las que veamos claro, pues modificar levemente en nuestro sistema, modificar levemente la orden de cierre y adelantarnos a lo mejor un poquito. Pero si no sabemos hacerlo o si no estamos muy familiarizados con ello, es mejor dejar la estrategia correr tal como lo habíamos planeado a priori. A priori o, bueno, en laboratorio de pruebas en los que hemos estado estudiando, con estadísticos, con pruebas. Una vez que el sistema lo tengamos bien evaluado, bien probado, bien testado, pues a lo mejor el 95% de las veces o el 90% de las veces operamos con las reglas estrictamente iguales que dice el sistema, pero bueno, un 5 o 10% pues podemos, pues como en este caso, por ejemplo, el día de aquí, que ya teníamos una revalorización larga, que sabíamos que íbamos a cerrar el mercado como mucho 2 horas después, 2 horas y media, pues bueno, pues aquí me conformo con esto, veo que esta falsa ruptura puede traer compras y cerramos la operación. No obstante, va a pasar que hay veces que cerramos aquí y el mercado sí que va a hacer la buena ruptura porque está pasando algo desagradable, por decirlo así, una muy mala noticia y se va a sobrepasar este punto de los 7.250 y a lo mejor nos vamos rápidamente a los 7.200, perdón, este punto es 7.250, igual nos vamos a los 7.150, que son 2.500 euros más en cuestión de una o 2 horas. Entonces, muchas veces no compensa el cerrar aquí porque, vale, yo ayer perdí 30 puntos de DAX, quizás mañana vuelva a pasar lo mismo, vuelva a perder 30 puntos, pero si al tercer día pasa una cosa así y el mercado se va a 100 puntos más para abajo, pues he dejado de ganar 100 puntos, he ganado 60 puntos por cerrar antes, por ejemplo el día de ayer y el día de hoy, pero mañana dejo de ganar 100 puntos por cerrar antes. Por lo tanto es complicado y no nos podemos dejar ver. Entonces yo aconsejo que siempre, perdóname, estoy mezclando varios temas, que siempre operemos con la estrategia según la hemos planeado a priori. No obstante, en algunas ocasiones sí que podemos cambiar un poquito ese chip y hacer alguna modificación. Como digo, bueno, el mercado de momento, bueno, aquí frenó, la subida grande, que no quiere decir que aquí vayamos a buscar un rebote, porque el rebote muy pocas veces se va a producir, siempre el mercado, un rebote en V es mucho menos probable que un rebote en el que se venga el precio un par de veces, se haga, por ejemplo, un mínimo aquí, luego otro mínimo un poquito más abajo, como hemos visto, y luego ya de aquí, si rompemos esta zona de aquí, sí que se puede abrir un doble suelo y sí que se puede rebotar. Bueno, fijaros, por ejemplo, aquí, bueno, aquí también ver cómo se monta una especie de soporte aquí en muy corto plazo, incluso si podemos gráficos a lo mejor de 15 minutos se ve mejor. Cómo se puede montar aquí. Bueno, como hay velas, un momento. Fijaros cómo se monta un soporte de corto plazo aquí, que justamente se sube fuertemente otra vez, que son 100 puntos de DAX, que es más o menos un 1 y pico por ciento. Se vuelve a bajar y justamente otra vez, esta vela fijaros que tiene un rabito, fijaros además un rabito, se monta el rabito de esta que supera previamente a lo que es el mínimo relativo anterior. Se recupera. El valor vuelve a bajar y vuelve a ver otra vela de esta rabito que es que se toca rápidamente. Lo que quiere decir esto en un gráfico de 15 minutos, que esta vela de aquí es que se vuelve a tocar rápidamente el mínimo relativo, se baja un poquito más y entran órdenes de compras que justamente es el rebote. Bueno, simplemente, aparte de otras cosas que os he comentado, quería ilustrar en el vídeo, espero que no os haya hecho muy pesado, cómo estas nuevas tendencias de falsas rupturas que está teniendo el mercado